Esdras 4, primeros 5 versículos dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Este sermón se llama Los falsos amigos del reino. La falsedad es una de las cosas más detestables de las que se pueda hallar en un ser humano. Uno espera recibir mal de alguien que es abiertamente enemigo, o alguien que no agrada, pero no de alguien que dice acompañarnos, mucho menos alguien que se hace llamar hermano en la fe. Y eso es algo de lo que vemos en este pasaje. Dice los primeros versículos: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. De cajón el texto nos dice que ellos son los enemigos de Judá y de Benjamín. No hay que indagar mucho al respecto. Y que ellos vinieron para edificar junto con Judá y Benjamín el templo. Pero esto lo escribe Esdras, esto no lo escribe Zorobabel. Esto fue entonces varias décadas después de esta situación y donde ya sabían cuál era el desenlace. Es decir, que cuando Zorobabel y Jesúa y las demás personas se acercan con ellos no tienen todo el conocimiento de todo lo que pasará, pero Esdras ya lo tiene. Por eso desde inicio dice que los enemigos de Judá y de Benjamín, cuando escucharon lo que estaban haciendo en el templo, fueron con ellos y les presentaron esta oferta de ayudarlos a construir el templo. Ya sabían, Esdras ya sabía que ellos no eran amigos de Israel, sino sus enemigos, varias décadas después. Estas personas oyeron que fueron llevados a Babilonia mucho tiempo atrás y que ahora habían vuelto y que tenían como objetivo reconstruir su vida religiosa. Ellos creían que podían formar parte de esa reconstrucción, por eso quieren acompañarlos. Estas personas se juntaron con los líderes, Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias, y les expresaron su deseo de seguir adorando a Jehová. Eso es lo que ellos desean. Porque según ellos también formaban parte del pueblo de Dios, el pueblo que le adoraba. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que moraban ya en este lugar y que se acercan a los de Judá y a los de Benjamín? El texto dice que son los que el rey Esar-Adón, el rey de Asiria, llevó allí. Eso es lo que dice, la única información. Afortunadamente tenemos otros pasajes de la Escritura que nos ayudan. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes 17 dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores
al rey de Egipto a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Aquí tenemos solamente la primera parte. Esta narración sucede varias décadas antes del regreso de Esdras. Podríamos decir tal vez casi 2 siglos antes del regreso de Esdras, donde Israel estaba dividido en dos tribus en el sur, que se llamaba Judá, que estaba compuesto de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y en el norte 10 tribus compuestas por los otros hermanos de Judá y de Benjamín. Estas 2 regiones tenían sus propios reyes, y entonces el texto inicia que durante el reinado de Acaz, rey de Judá, había otro rey en Israel que se llamaba Oseas. Este Oseas no es el Oseas el profeta, es el Oseas el rey. Y este rey fue el último de los reyes de Israel. Lo que sucede con Oseas es que él conspiraba contra el rey de Asiria. Asiria de alguna forma ya los había invadido, ya pagaba un tributo Oseas e Israel para el rey de Asiria. Sin embargo, la revelación que se hace Oseas hizo que Salmanasar, rey de los asirios, terminara con la ciudad, especialmente con su capital, que era Samaria. Los conquista, destruye Samaria y toma a los israelitas, a los de Israel, y los coloca, dice acá en el versículo 6, los coloca en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Es decir, los toma de su patria y los pone en otros lugares. Babilonia ya había conquistado y deportado a las tribus de Judá y de Benjamín, pero las otras 10 tribus fueron conquistadas y deportadas 100 años antes. Esto quiere decir que faltarían 100 años para que Judá fuera a Babilonia. No fue Babilonia la que conquista Israel, sino Asiria. Salmanasar fue el rey que hizo esto y llevó a las ciudades de los medos, principalmente a los israelitas. Pero también deportó a otras personas a Israel. Toma a los de Israel y los deporta a otras ciudades, y toma a estas otras personas y las deporta a Samaria, a Israel. Entonces simplemente lo que hacían los imperios antes era desorganizar el pueblo para que perdieran su sentido de patria y ya no pudieran, ni tuvieran motivaciones para regresar, para rebelarse y regresar. Dice el versículo, veamos el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquí el versículo 24 nos dice quiénes son los deportados de otros lados para el territorio de Israel, y son los de Babilonia. Recuérdense que en este tiempo Babilonia no era un imperio, sería un imperio 100 años después. Trae también a los de Cuta, a los de Aba, a los de Amat y a los de Sefarbaim. Estos son los pueblos que vienen a habitar a Israel. Este ir y venir que empezó Salmanasar V, después siguió el rey Sargón II, también rey de Asiria, y después Esar-Adón, que es el que menciona Esdras. Entonces esa era básicamente la política de los reyes de Asiria. Por eso el pueblo de Israel, por eso el pueblo de ese lugar decía, así como nos trajo Esar-Adón. Seguramente ese grupo que había venido no había venido con Salmanasar ni Sargón, sino específicamente con el rey Esar-Adón. Pero es que esa era la política de las conquistas en ese entonces. Entonces los babilonios, 100 años después de la caída de Samaria y de Israel, hicieron lo mismo con Judá y con Benjamín. Los conquistaron y se los llevaron, pero ellos se los llevaron no a otras tierras, sino a su propia tierra. Además, contamos a aquellos que Asiria y Babilonia no se llevaron,
no se llevaron a todos los israelitas ni a todos los de Judá. Babilonia hizo 3 deportaciones, y en las 3 deportaciones primero se llevó a los más importantes, después a los nobles y por último a la gente. Pero dejó a los pobres y dejó a aquellos que eran relegados de la sociedad, los apartados de la sociedad, los que no valían nada. Y ellos entonces se quedaron en el territorio, más los que vinieron y se empezaron a mezclar, y de ahí surgen lo que nosotros conocemos hoy como los samaritanos, que no son judíos y son israelitas, sino que son de lo que había y de lo que llegó. Esos son los samaritanos. Al parecer también habían llegado no solamente allí en Samaria, sino que se habían aproximado a Jerusalén, y es ahí donde Jerusalén donde quieren aportar a la construcción del templo. Pero ellos no eran ni judíos, ni babilonios, ni cutanos, ni habanos, ni amatanos, ni sefarvainos, de esos pueblos que mencionamos. Ellos eran un nuevo pueblo, ellos eran los samaritanos, y ellos al parecer tenían la religión de todos sus ancestros. Ellos eran, y aquí tal vez hay un poquito de dificultad, pero ellos eran o politeístas o enoteístas. Todos sabemos que es un politeísta. Politeísta es alguien que adora a varios dioses, pero un enoteísta es como un politeísta que adora y reconoce a varios dioses, tal vez reconoce la existencia de varios dioses, pero creen que uno es superior al cual le deben mayor adoración. Esos son los enoteístas. Versículo 30. Los de Babilonia, en Reyes, estamos en Reyes. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El autor de Reyes es muy claro en decir que ellos tenían sus propios dioses, y cuando llegaron a la tierra empezaron a erigir sus templos y sus ídolos, y que tenían sus propios sacerdotes, pero también temían a Jehová, porque Jehová era el Dios de Israel, de la tierra en la que estaban. Estos pueblos tenían cada uno un Dios natal y una religión natal que llevaron a Samaria. Honraban a Jehová y también le temían. Y tenían especial temor por Jehová, Dios de Israel, porque en el enoteísmo se cree que cierto Dios tiene superioridad dependiendo de dónde se encuentra. Por ejemplo, Zeus tiene más poder en el cielo, ¿verdad? Poseidón tiene más poder en el mar. Ares en las guerras, Astarot en la fertilidad y la sexualidad, Baal es uno de los dioses sobre todo Dios, pero Jehová era el Dios de Israel. Entonces ellos reconocían que Jehová era el Dios de Israel, pero el Dios de Israel, del territorio de Israel, de la tierra en la que ahora se encontraban. Había entonces un especial deseo por estos nuevos habitantes para quedar bien con el Dios en el que ahora estaban meditando en su tierra. Pero el modo en que temían a Jehová no era el mismo modo en que Dios requiere temor. Eso es lo que hablamos en el mañana. Versículo 34. Hasta hoy hacen, hablando de ellos, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Temían a Jehová, pero no en la forma en que Jehová lo necesitaba, o en la forma en que Jehová lo había dicho, en sus ordenanzas, en sus estatutos, obedeciendo su ley. Es que Jehová no deseaba preferencia, Jehová deseaba exclusividad. Cualquier cosa que compita con su supremacía debe ser derribado,
quitado, quemado, extirpado y cortado de nuestra vida. Y eso es una tarea difícil considerando la naturaleza de nuestro propio corazón. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Puede ser algo bueno incluso, pero termina siendo un ídolo. Esto claramente nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Acompáñenme a primera de Juan, capítulo 5. Dice el versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, dice Juan. Es que Cristo ya lo ha condenado. Cristo ya ha condenado al maligno, pero aún está conquistando todo lo que está bajo su poder. El rey ha derrotado y ahora manda a sus mensajeros, que somos nosotros, sus mensajeros a las naciones, para que anuncien la rendición incondicional y la aceptación del nuevo rey. Nosotros somos de Dios, de su pueblo, y el mundo está aparte, y somos guardados del mundo. Cristo nos ha comprado con su sangre y nos protege con su espíritu. Por esa razón, dice Juan, no debemos bajar la guardia. Juan sentencia en el versículo 21: hijitos, cuídense de los ídolos. No se conformen a este mundo, no se contaminen de él. Recuerden quién es su rey y quién gobierna las mundanalidades. Dios había mandado a Israel al exilio por su idolatría, y ellos habían aprendido la lección. Versículo 3 de Esdras 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos sabiamente se abstienen de participar con ellos en la construcción del templo. Ellos no tienen la misma religión que los samaritanos, y trabajar con ellos en la restauración de su religión terminaría por contaminarla y corromperla nuevamente. Era exactamente por lo que los habían llevado al exilio, por no echar a las naciones a las cuales debían conquistar y contaminar su religión. No tenían ahora razones para participar con ellos. Las buenas intenciones son malas consejeras. Preferimos que la ley de Dios guíe nuestro hogar. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El pasaje habla acerca de la unión matrimonial. Este es el contexto en el cual está hablando Pablo, pero el principio es universal. No importa en qué momento ni en qué situación, la pregunta es: ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver Satanás con Cristo? Y aquí el apóstol Pablo dice que tiene que ver Belial. Belial alude a un demonio, que puede ser genérico. Es decir, ¿qué tiene que ver el demonio de aquí de Corinto con el Cristo, que es santo? Y la respuesta es nada. Y Pablo sigue diciendo, y esto es más interesante: ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Me parece que esta es una clara referencia a Esdras capítulo 4. ¿Qué tienen que ver los judíos y los benjamitas con los samaritanos? No tienen que ver nada. No son el mismo pueblo.
no tienen la misma religión. La idolatría no los puede unir. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo también a una samaritana. Esta misma idea se la dice Jesucristo a una samaritana. Juan 4, acompáñenme ahora a Juan 4, versículo 21. La pregunta de la samaritana con Jesús es: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén donde está el templo, y nosotros decimos que hay que adorar en este monte, en Gerizim, en el monte Gerizim, en este monte. Jesús le dijo, versículo 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dice acá que ustedes adoran lo que no saben. Ellos son ignorantes, ellos adoran a los ídolos. Pero los judíos adoran al Dios verdadero. La religión viene de los judíos. Los samaritanos adoraban en Gerizim y los judíos en Jerusalén. ¿Quién adoraba en el lugar correcto? Los judíos adoraban en el lugar correcto. Ahí estaba el templo. La adoración verdadera es en el templo. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero Jesús, el punto de Jesús no era tanto hablar del templo, sino el objetivo del templo. Dice, vendrá la hora, o sea, habrá un cumplimiento posterior, en donde el templo, en donde la adoración no será ni allí ni allá. Llega un momento que el Espíritu de Dios dejará de estar en el templo y ahora estará en el corazón de cada persona. Él no está diciendo que en Gerizim, de ninguna manera está diciendo que en Gerizim. Ahí no había templo. Y en el templo no estaba, como no estaba el templo ahí, no estaba el Espíritu de Dios ahí. En Jerusalén estaba el templo y en el templo estaba el Espíritu y la presencia de Dios. Pero lo que le está diciendo Jesús es que ese templo va a dejar de tener su propósito, llegará la hora y ahora será el Espíritu que habitará en nosotros, el Espíritu de Cristo. Y tales adoradores serán en espíritu y en verdad. No podemos ni debemos adorar con aquellos que no adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Es decir, que la ignorancia no nos debe unir, la idolatría no nos debe unir. Nosotros no podemos unirnos con aquellos que adoran en la falsedad de sus religiones o en la ignorancia de sus sectas. No podemos unirnos con los testigos de Jehová. Ellos no adoran en espíritu y en verdad. Tendrán muchas buenas intenciones, pero no adoran en verdad. Ni con los católicos romanos, ni con los mormones. No podemos, no tenemos la misma religión, no tenemos al mismo Dios. La lección es también para nosotros, para quienes crean que eso está en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a segunda de Juan, siempre el apóstol Juan enseñándonos sobre el tema de la idolatría. Segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan aquí es claro, nosotros no tenemos admisión con ninguno que niega la doctrina de Cristo, la doctrina de la exclusividad de Él. No es correcto participar con los idólatras ni con los incrédulos, con aquellos que profesan una religión distinta a la nuestra, mucho menos que se conviertan en nuestros maestros. Muchos se conforman en permanecer en iglesias donde los maestros, aunque enseñen una sarta de mentiras, tal vez hay algunas verdades. Eso no es correcto. Aquí el apóstol Juan nos dice: ni siquiera les digan bienvenidos, ni siquiera se acerquen a ellos, porque quienes hacen esto, ¿qué? Participan de sus malas obras.
venir a Cristo tiene un camino, y un camino correcto que debe ser transitado por aquellos que compartimos el Evangelio. No hay atajos, no hay resúmenes del Evangelio, no hay formas cortas de presentarlo, no hay medias doctrinas. Tiene que ser el Evangelio entero, sin quitar nada, sin agregar nada. Muchos cristianos, con tal de que el pecador se acerque a Cristo, ellos se alejan de Cristo un poco, de su santidad, de todos sus requerimientos, y llevan un evangelio bastante diluido, hacen corto el camino, pero ese camino corto no puede llevarles a Cristo. Cristo tiene un montón de requisitos, y los requisitos más difíciles tienen que ver con negarse a sí mismo. Ese es el único camino, el camino adecuado. Zorobabel y los ancianos además mencionan no solamente la prohibición que tienen de no construir con ellos, sino también el decreto de Ciro, que el decreto de Ciro lo vemos en el capítulo 1, que otorgaba a los judíos el permiso para regresar y construir su ciudad. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Ciro nos dejó. Entonces esto era cierto, y se convirtió en una buena estrategia para protegerse de las malas intenciones de aquellos que llegarían con ellos. Y ahora vemos que es evidente que ellos no querían unirse a ellos en espíritu y en verdad. Acompáñenme a Esdras 4 otra vez, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. El comentarista principal que yo utilizo para estos sermones escribe, lo cito: se dice que no hay fiera más feroz que una mujer cuyo amor ha sido despreciado. Lo repito. Se dice que no hay fiera más feroz que una mujer cuyo amor ha sido despreciado. Es que a nadie le gusta el rechazo. Y ese tipo de violencia es muy típica en nuestro país, más no tanto por las mujeres sino por los hombres. Un hombre pretende una mujer y una mujer lo rechaza, ¿y qué hace el hombre? Se indigna, la empieza a difamar, empieza a hablar mal de ella, solo porque lo rechazó. Primero la adoraba y después, como fue rechazada, se vuelve contra ella. La obliga a la fuerza a estar con él, o incluso hasta la puede matar. Esto no es exageración, eso es parte de la realidad de nuestro país. Un hombre rechazado se impone contra la mujer, y ellos no fueron la excepción. Su rechazo hizo que ellos también rechazaran aún más. ¿Tú me vas a rechazar a mí? Pues yo te voy a rechazar el doble. Querían que Israel lamentara haberlos despreciado. Israel solo le dijo no gracias, y ellos dijeron no, bueno, así estamos. Utilizaron 3 estrategias que se mencionan en el texto. Primero, dice que los desanimaron. No dice aquí cómo los desanimaron, pero vamos a ver eventualmente a otras personas que desaniman también al pueblo de Israel, y tal vez nos da una idea. Ellos dicen, esta persona lo que dijo para desanimar a Israel era: ¿qué hacen estos débiles judíos? Terminarán en un día, harán revivir las piedras de los escombros quemados. Lo que edifican, si un zorro los saltare, lo derribaría. Esa era la forma en que desanimaban. Eventualmente lo vamos a leer, pero así los desanimaban. Se burlaban de su obra, de ellos mismos, de su capacidad para construir. Podemos creer que algo similar hacían ellos. La segunda estrategia fue la intimidación. Seguramente los intimidaron con lo que hicieron después, como su desprecio, su desánimo no funcionó, entonces recurrieron a la intimidación y seguramente fueron amenazas. ¿Amenazas de qué? Bueno, probablemente con la tercera estrategia, que es la denuncia. Entonces creemos que los intimidaron amenazándolos, que les iban a decir a las autoridades que frenaran la obra. Y como no pararon, entonces sí recurrieron a la tercera estrategia, que fue denunciarlos. Dice el texto que sobornaron a los funcionarios
para que le dijeran a Ciro y a todos los reyes en medio hasta Darío, para que los detuviera. Es decir, que no solamente a Darío, no solamente a Ciro, que en ese momento estaba, sino a Ciro, hasta Darío. Estaban tan enojados que durante generaciones hicieron que el pueblo de Israel cesara su construcción. Y entre Ciro y Darío hay 70 años. Dígame, si no se esforzaron por derrumbar todo el esfuerzo que habían hecho el pueblo de Israel por construir su templo. Y es que los enemigos de Jehová son muchos. Y dentro de las filas, incluso de quienes se dicen sus amigos, hay enemigos encubiertos. Judas fue contado entre los 12. Y Hechos 2 dice que Judas fue un apóstol. No solamente dice que Judas fue un discípulo, Hechos 2 dice que Judas fue un apóstol. Hay muchos enemigos de Jehová, de Cristo, y sin embargo, nosotros estamos protegidos por Dios y atentos a su verdad. Cualquiera que crea que debe permanecer en la religión verdadera, debe aferrarse a las verdades de esa religión que encontramos en sus estatutos. No es correcto que nosotros nos unamos a personas que no se encuentran en nuestro mismo sentido, porque nosotros vamos a terminar corrompiéndonos. No es correcto que cedamos ante nuestras pasiones y nuestros deseos de una falsa unidad por buscar aquello por lo cual Cristo ya murió, que es la unidad de sus hijos. Nosotros debemos y necesitamos aferrarnos a Él para aferrarnos también a la verdad. Es muy fácil sucumbir a la verdad. Es muy fácil. Es muy fácil cambiar lo que creemos, endulzarlo, suavizarlo, con tal de encajar con nosotros. Nosotros debemos aferrarnos a Él, porque Él nos protege. El pueblo de Israel vio aquí muchos problemas: desánimo, intimidación, denuncia, forcejeo, pero aún así estuvo protegido por Dios. Y veremos eventualmente que sufrirán algunas consecuencias de este ataque, pero hasta el momento podemos decir que el propósito de este pasaje es para que nosotros utilicemos las mismas palabras que Juan: hijitos, guárdense de los ídolos. Guárdanos, Señor, guarda nuestra mente, nuestro corazón de las mentiras, de las falsas doctrinas, de las ideas del mundo. Te pido, Señor, que nosotros podamos ser más fuertes que ellos, no para humillarlos, no para atacarlos, sino para que el bien venza sobre el mal, los corazones sean sometidos por medio del Evangelio, la verdad del Evangelio, el Evangelio entero, el Evangelio sin mancha, el Evangelio con todas sus partes, Señor. Te pido que nos ayudes a sostenernos en esa verdad, que no nos contaminemos con las doctrinas de afuera, Señor, con los placeres del mundo, con las invitaciones al pecado, con las invitaciones a la laxitud, que nos ayudes a perseverar, a ser fuertes, a no bajar nuestra guardia, a ser más perseverantes. Ayúdanos a hablar a los demás con esa misma convicción, que aunque el pueblo de Dios tenga muchos enemigos y muchos enemigos encubiertos, nosotros seamos capaces de poder distinguir lo correcto y lo incorrecto. Guarda nuestro corazón de los ídolos que tan fácilmente cedemos a ellos. En el nombre de Jesús.